Deja que muera. Ahora ya no sirve para nada. Solo es un peso muerto. Entiérrala lo antes posible. Esas fueron las palabras que Brandon le susurró a su amante junto a la cama del hospital. Mientras Eva, su esposa, yacía en coma, luchando por la vida que ellos habían desperdiciado hacía mucho tiempo. Durante semanas, planearon su funeral, qué flores elegir, quién leería el panegírico, incluso qué vestido llevaría cuando la enterraran. Se rieron de ello, se besaron por ello, incluso discutieron sobre quién heredaría la casa, quién se quedaría con el anillo de diamantes. Eva no oía nada, pero había un hombre de pie en la oscuridad del pasillo que lo oía todo. No era médico, no era enfermero, no era de la familia. Era Nathan Sterling, el jefe mafioso más poderoso de la costa este de los Estados Unidos. El hombre que había jurado protegerla 20 años antes, cuando era una niña de 7 años que le salvó la vida en un callejón oscuro. Entonces, una mañana, todo cambió. Un ligero movimiento de un dedo, una respiración superficial y frágil, un grito ahogado de la enfermera. Está despierta. Y en el momento en que esas palabras resonaron, Brandon entró en pánico. No por alegría, sino por miedo. Miedo de lo que ella pudiera recordar. Así que hizo lo impensable. Algo más oscuro que cualquier traición. Algo que creía que nadie vería jamás. Pero el destino tiene su propia forma de desenmascarar a los monstruos en el momento en que se sienten más seguros. Y Nathan Sterling, el hombre en las sombras, no dejará que nadie le ponga una mano encima, ni siquiera su marido, y menos aún su marido. Esta es la historia de una mujer que resurge del borde de la muerte, solo para descubrir que el verdadero peligro no era el coma, era el hombre que esperaba a su lado. Si quieres saber si Eva escapa de las manos del hombre que quiere matarla, dale a me gusta a este video ahora mismo. Compártelo con tus seres queridos para difundir esta significativa historia. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque las mejores historias aún te esperan. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el pálido resplandor azul de los grandes monitores que proyectaban su luz sobre el rostro frío e inmóvil de Nathan Sterling. Estaba sentado inmóvil en una silla de cuero negro, con la mirada fija en una sola pantalla, la que mostraba las imágenes de la habitación 37 de la planta 12 del hospital, donde una joven yacía completamente inmóvil bajo una maraña de tubos y máquinas. Eva Lawson. Ese nombre llevaba 20 años grabado en su mente, como una cicatriz que nunca se curaba, como una promesa que nunca se desvanecía. Nathan no apartó la vista de la pantalla ni un segundo. Observaba cada subida y bajada de su respiración, cada parpadeo de la enfermera que comprobaba sus signos vitales, cada paso que daba el hombre que se hacía llamar su marido cada vez que entraba en la habitación, y cada vez que aparecía Brandon Mitchell. Nathan apretó los dedos con tanta fuerza alrededor del reposabrazos que se le pusieron los nudillos blancos. Llamaron a la puerta. Nathan no se giró, solo asintió ligeramente con la cabeza. La puerta se abrió y Leo Martínez entró, alto, firme, con expresión tranquila, aunque la preocupación se reflejaba claramente en sus ojos. Leo había sido la mano derecha de Nathan durante 15 años. La única persona que sabía por qué el jefe mafioso más poderoso de la costa, estaba obsesionado con una chica corriente que yacía en coma en un hospital. Jefe, tengo un informe. Leo dejó un maletín con documentos sobre la mesa. Nathan seguía sin volverse. Leo abrió el maletín y hojeó unas cuantas páginas. Brandon Mitchell, 31 años, empresario, propietario de una pequeña empresa inmobiliaria al borde de la quiebra. Debe al banco casi $500,000 y tiene al menos 3 acreedores privados que le exigen el pago. Nathan ladeó ligeramente la cabeza, una señal para que Leo continuara. 6 meses antes del accidente, contrató una póliza de seguro de vida para su esposa. La indemnización es de $2 millones. Nathan finalmente se giró, con los ojos negros como el carbón, brillando con algo terriblemente frío. ¿Qué más? Leo dudó un segundo y luego continuó. La mujer que visita a Eva regularmente en el hospital, Megan Pierce, no es una amiga íntima como ella dice. Según nuestra investigación, ella y Brandon han mantenido una relación durante al menos 4 años, lo que significa que comenzó incluso antes de que Brandon conociera a Eva. Nathan se levantó y caminó lentamente hacia el monitor más grande. Eva yacía inmóvil, con el rostro pálido,
los labios agrietados y secos, y el cabello castaño claro esparcido sobre una almohada blanca. Seguía siendo hermosa, seguía siendo gentil, seguía teniendo esa inocencia que él recordaba de hacía 20 años. Solo que ahora luchaba contra la muerte, mientras que el hombre que debería haberla protegido rezaba para que muriera. ¿Qué le dice a su amante cuando está en la habitación?, preguntó Nathan, con voz baja y mesurada. Leo negó con la cabeza. Jefe, no podemos vigilarlos a distancia con el equipo actual del hospital. Las cámaras no graban audio y necesitamos un dispositivo de escucha permanente para obtener pruebas legales de su confesión. Nathan se quedó en silencio durante un largo rato. Más allá del cristal, la ciudad de Boston se sumía en la noche. Los rascacielos brillaban con luces como estrellas falsas. Pero Nathan no veía nada más que el rostro de Ava en la pantalla. Ella le había salvado la vida cuando no tenía a nadie. Le había dado agua cuando se moría de sed. Le había escondido en un miserable cobertizo cuando todo el mundo quería verle muerto. Una niña de 7 años con claros ojos verdes y una sonrisa que no conocía el miedo. Pon un dispositivo de escucha en su habitación, ordenó Nathan. Quiero oír todo lo que dice ese bastardo. Leo asintió. Entendido. ¿Algo más? Nathan se volvió hacia su subordinado. Su mirada era tan fría que Leo tuvo que reprimir un escalofrío. Investiga el accidente de coche. Quiero saber exactamente qué pasó esa noche. Los frenos, la dirección, todo. Quiero un informe en 48 horas. Leo sabía que no era una petición, era una orden. Inclinó la cabeza y se marchó. La habitación volvió a quedar en silencio. Nathan se quedó solo ante la pantalla, observando cómo respiraba Ava. No era un buen hombre. Sabía que sus manos estaban manchadas con la sangre de más enemigos de los que podía contar. Había construido su imperio sobre los huesos de cualquiera que se atreviera a traicionarlo. Pero por Ava, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que ella necesitara. Un protector, un ángel de la guarda o un demonio dispuesto a arrastrar al infierno a quienes le hicieran daño. 20 años atrás, ella lo había salvado con la bondad pura de una niña. 20 años después, él la salvaría a cualquier precio. Nathan levantó una mano hacia la pantalla, justo donde aparecía el rostro de Ava. Su voz era solo un susurro en la oscuridad. Prometí protegerte, Ava. Y Nathan Sterling nunca rompe una promesa. Hace 20 años, en una noche de lluvia implacable en el sur de Boston, Nathan Sterling, de 16 años, pensó que iba a morir. Yacía acurrucado en un callejón oscuro detrás de una hilera de edificios de viviendas. La sangre de una bala que le había atravesado el hombro izquierdo empapaba su chaqueta de cuero destrozada. La fría lluvia le azotaba la cara como latigazos, pero ya no tenía fuerzas para temblar. Su padre, un pequeño jefe mafioso, había sido asesinado delante de él. Los asesinos lo persiguieron durante 3 horas seguidas por las calles. Le dispararon una vez y luego desaparecieron entre la cortina de lluvia. Ahora estaba allí, solo, huérfano, desangrándose, esperando la muerte. Intentó ponerse en contacto con los hombres de su padre, pero nadie respondió. Quizás también estaban muertos. Quizás lo habían traicionado. Ya no le importaba. Sus párpados se volvieron insoportablemente pesados y los dejó cerrarse lentamente, de buena gana. Entonces oyó unos pasos, pequeños y ligeros. Nathan abrió los ojos a la fuerza, con la mano temblorosa, y buscó el cuchillo que llevaba escondido dentro del pantalón. Pero lo que vio no era un enemigo. Era una niña pequeña, una niña que no podía tener más de 7 años, con un vestido floral gastado, el pelo castaño claro empapado por la lluvia, de pie a la entrada del callejón, mirándolo con sus grandes ojos verdes. No gritó, no corrió, se quedó allí, con la cabeza inclinada, como si intentara comprender lo que estaba viendo. «¡Vete!», gruñó Nathan con voz débil y áspera. «Este no es lugar para ti». La niña no le hizo caso. En lugar de eso se acercó, se arrodilló a su lado y fijó la mirada en la sangre que se extendía por su abrigo. «Estás herido», dijo, con voz suave pero sin miedo. «Necesitas ayuda». Nathan quería empujarla, gritarle, correr antes de que volvieran los hombres que lo perseguían, pero no le quedaban fuerzas. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbado y ver cómo la extraña niña se levantaba y salía corriendo. Pensó que lo había abandonado. No la culpaba. Pero 5 minutos más tarde, regresó con una toalla vieja, una botella de agua y unos trozos de pan envueltos en una bolsa de plástico.
No tengo vendas, dijo, con sus pequeñas manos ya presionando la toalla contra su herida. Pero mi madre dice que primero hay que detener la hemorragia. ¿Te duele mucho? Nathan apretó los dientes cuando el dolor lo atravesó al presionar con más fuerza contra el agujero de bala. Pero no gritó. Solo la observaba. Observaba su pequeño rostro tensándose por la concentración. Observaba sus manos que temblaban, pero aún así intentaban hacer exactamente lo que le habían enseñado. ¿Quién eres?, susurró. La niña levantó la vista y sonrió. Una sonrisa que Nathan nunca olvidaría. Soy Ava, Ava Lawson. Vivo en la última casa del callejón con mi madre. ¿Quién eres tú? Nathan no respondió. No quería arrastrarla al mundo empapado de sangre del que procedía. Pero Ava no necesitaba una respuesta. Simplemente siguió ayudándole, como si salvar a un adolescente desconocido, herido que sangraba en un callejón oscuro, fuera lo más normal del mundo. 3 días. Ava escondió a Nathan en el viejo cobertizo detrás de su casa durante 3 días completos. Cada día le llevaba comida y agua a las escondidas. Robó antiséptico del botiquín de su madre para limpiarle la herida. Incluso le trajo una manta vieja cuando las noches se volvieron frías. Nunca le preguntó quién era. Nunca le preguntó por qué le habían disparado. Nunca le preguntó nada. Simplemente le ayudó con toda la inocencia y amabilidad que una niña de 7 años podía tener. Al cuarto día, la gente de Nathan finalmente lo encontró. Llegaron por la noche, silenciosos y rápidos, y se lo llevaron antes del amanecer. Pero antes de marcharse, Nathan se volvió y miró a Ava por última vez. Ella estaba de pie en la puerta del cobertizo, con los ojos verdes brillando a la luz de la luna, despidiéndose con la mano. «Prométemelo», le gritó ella con una voz clara como el sonido de una campana. «Tienes que vivir. Tienes que prometerme que lo harás». Nathan se detuvo. Se volvió, la miró directamente a los ojos y por primera vez en su vida quiso cumplir una promesa. «Viviré, Ava», dijo con voz ronca, pero segura, «y nunca te olvidaré. Te lo prometo». Esa noche, Nathan Sterling desapareció en la oscuridad, pero mantuvo su palabra. Durante 20 años la observó desde la distancia, protegiéndola sin que ella lo supiera. Y ahora, mientras ella yacía en coma en un hospital con un hombre que la quería muerta a su lado, Nathan no dejaría que nadie la tocara. 24 horas después de que Nathan diera la orden, el dispositivo de escucha se había instalado a la perfección en la habitación del hospital de Ava. No era más grande que la punta de un dedo meñique, escondido dentro de un jarrón de flores falso en el alféizar de la ventana, un lugar que a nadie se le ocurriría revisar. Leo Martínez supervisó personalmente la instalación, asegurándose de que todos los sonidos dentro de esa habitación se transmitieran directamente a la sala de monitoreo secreta de Nathan. Y esa noche, por primera vez, el dispositivo captó algo que Nathan quería y no quería escuchar. La voz de Brandon Mitchell sonó a través del altavoz, baja y fría, despojada del dolor que fingía ante los médicos y enfermeras. $2 millones, Megan. 2 millones. ¿Entiendes cuánto dinero es eso? La risita de Megan Pierce se coló entre sus palabras. Por supuesto que lo entiendo. Te ayudé a elegir esa póliza, ¿recuerdas? Pero tienes que ser paciente. Aún no ha muerto. Nathan permaneció completamente inmóvil en la oscuridad, con los ojos negros como el carbón fijos en el pequeño altavoz del escritorio. Cada palabra de Brandon y Megan le llegaba como una puñalada en el pecho. No porque le doliera, sino porque le enfurecía. El médico dijo que su cerebro no responde. Brandon continuó, con una impaciencia ahora evidente. Si puedo convencerlos de que no hay esperanza, recomendarán desconectar el respirador. La familia tiene derecho a decidir, y yo soy su marido. Megan se quedó callada un momento y luego preguntó, ¿y su madre? No parece que confíe mucho en ti, resopló Brandon. Patricia Lawson no es más que una viuda anciana sin poder. Ya tengo preparados los documentos del poder notarial médico. Los firmó antes de que ocurriera el accidente. Todas las decisiones sobre su salud me corresponden a mí. Nathan apretó el puño con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. Lo había planeado con antelación. Lo había calculado todo antes de que Ava tuviera el accidente, y eso solo podía significar una cosa. No fue un accidente. La voz de Megan volvió a sonar, y esta vez transmitía una enfermiza emoción. ¿Cuándo vas a hablar con el médico? Mañana, respondió Brandon. Fingiré ser el marido devastado que no soporta ver sufrir a su mujer. Lloraré, temblaré, diré que ella me dijo que nunca quería vivir como un vegetal. Se lo creerán.
Siempre se lo creen. Se oyó un suave beso a través del altavoz, seguido de la risa satisfecha de Megan. Te quiero, dijo ella. Cuando todo haya terminado, ¿a dónde iremos? A las Maldivas, dijo Brandon sin dudar. Ya he visto un resort, con playa privada, villas sobre el agua, donde nadie nos molestará. Nos lo merecemos después de todo lo que hemos pasado. Nathan sintió que iba a vomitar. Había pasado por eso. Hablaba de sufrimiento mientras su esposa yacía allí, muriendo lentamente en esa cama por su culpa. Hablaba de sufrimiento mientras planeaba matarla de nuevo si el primer intento no había funcionado. Hablaba de sufrimiento mientras besaba a su amante junto al cuerpo inmóvil de su esposa. Leo entró justo cuando terminaba la conversación. Miró a Nathan, a sus manos apretadas con tanta fuerza que la sangre apenas podía circular por ellas, a los ojos que ardían con algo parecido al fuego del infierno. Jefe, dijo Leo en voz baja, ¿quiere que me encargue de él? Nathan no respondió de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad de Boston, sumergida en la noche. En algún lugar, en una fría habitación de hospital, Ava luchaba contra la muerte. No sabía que el enemigo más peligroso no era el coma. El enemigo más peligroso estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano, fingiendo amarla, mientras contaba los días que le quedaban de vida. Todavía no. Nathan finalmente habló, con voz gélida, cargada de promesas infernales. La muerte sería demasiado rápida, una recompensa excesiva para un hombre como él. Quiero que primero lo pierda todo, el dinero, la reputación, la libertad. Quiero que vea cómo su mundo se derrumba pieza a pieza antes de que yo venga a por lo último que le queda. Leo asintió, entendiendo perfectamente a Nathan. ¿Y ella? Nathan volvió a mirar la pantalla, donde Ava seguía inmóvil bajo tubos y máquinas. Su rostro se suavizó un poco antes de endurecerse de nuevo. Vivirá, dijo con absoluta certeza. Aunque tenga que quemar el mundo entero, oscuridad. Eso era todo lo que Ava podía sentir. Una espesa y pesada oscuridad la envolvía como una enorme manta, sofocando todos sus sentidos. No sabía dónde estaba, no sabía cuánto tiempo había pasado, no sabía qué había sucedido, solo sabía que estaba atrapada, encarcelada dentro de su propio cuerpo, incapaz de moverse, incapaz de abrir los ojos, incapaz de articular siquiera un susurro. A veces sentía una leve presión en la mano, como si alguien la estuviera sosteniendo. A veces sentía una corriente de aire frío rozando su piel, que traía consigo el olor penetrante de los antisépticos y las sábanas del hospital. A veces oía pasos que se acercaban y luego se alejaban, el pitido constante de las máquinas, susurros que llegaban desde algún lugar imposiblemente lejano. Pero todo era borroso y distorsionado, como si se estuviera hundiendo en el fondo de un lago profundo, esforzándose por captar los sonidos de la superficie. Entonces, una voz atravesó la oscuridad, la voz de Brandon. La reconoció al instante, incluso desde la distancia, incluso retorcida y distorsionada. Pero lo que oyó no era amor, no era preocupación, no era el doloroso sufrimiento de un marido esperando a que su mujer despertara. Es un peso muerto. Las palabras de Brandon resonaron, frías e impacientes. No puedo seguir haciendo esto para siempre. Ava quería gritar, quería abrir los ojos, mirarlo a la cara, preguntarle por qué. ¿Por qué el hombre al que le había entregado todo su corazón la llamaba una carga? ¿Por qué su voz era gélida cuando hablaba de ella? ¿Por qué sentía que algo andaba mal? Muy mal. Aunque no podía recordar qué era, pero su cuerpo no le obedecía. Seguía encerrada en la oscuridad, indefensa, desesperada, solo capaz de quedarse allí tumbada y escuchar los susurros venenosos del hombre que se suponía que debía protegerla. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Ava del borde de la desesperación. Un aroma familiar entró en la habitación, lavanda y galletas de mantequilla, el olor de las tranquilas tardes en la pequeña cocina de su infancia. Mamá Patricia Lawson entró en la habitación del hospital, con los ojos hinchados por el llanto y el rostro demacrado por las noches de insomnio. Tenía 54 años, pero las últimas semanas la habían envejecido 10 años. Ver a su hija inmóvil bajo tubos y máquinas era como si alguien le apretara el corazón cada día con más fuerza. Mi pequeña, susurró Patricia, tomando la mano helada de Ava. Estoy aquí, no estás sola. Ava quería apretar la mano de su madre, quería decirle que podía oírla, que seguía allí. Intentaba volver,
pero sus dedos no se movían. Su cuerpo seguía traicionándola. Brandon se levantó de la silla en la esquina, donde había pasado la última hora mirando su teléfono. Se acercó a Patricia y le puso una mano en el hombro en un gesto de falso consuelo. «Mamá, deberías irte a casa y descansar», dijo con voz llena de preocupación. Patricia ya no confiaba en él. «Yo me quedaré aquí con Eva. Has estado despierta toda la noche». Patricia no se volvió para mirarlo. Siguió acariciando la mano de su hija, con la mirada fija en el pálido rostro de Eva. «Soy su madre», dijo con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Me quedaré todo el tiempo que quiera». Brandon se quedó en silencio por un momento, apretando la mandíbula. Patricia sintió un cambio en el ambiente. Una tensión que no podía explicar, pero que no podía negar. Había algo que no estaba bien en ese hombre. Lo había sentido durante mucho tiempo. Incluso antes del accidente de Eva, las llamadas telefónicas a medianoche que Brandon siempre salía a atender, los largos viajes de negocios que nunca explicaba con claridad, la mirada fría en sus ojos cuando creía que nadie lo observaba, y ahora la forma en que miraba a Eva, no con la preocupación de un esposo, sino con la impaciencia de alguien que espera que algo termine. «¿Qué dijo el médico sobre su estado?», preguntó Patricia, sin darse la vuelta. Brandon carraspeó. «Dijeron que su cerebro no muestra mucha actividad. Puede que nunca despierte». Hizo una pausa y luego añadió, con un tono tan teatralmente triste que a Patricia le dio náuseas. «Puede que tengamos que tomar una decisión difícil». Patricia finalmente se volvió y miró directamente a los ojos de Brandon. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Sospecha, vigilancia, la silenciosa hostilidad de una madre cuyos instintos le gritaban que su hija estaba en peligro. «Mi hija despertará», dijo, con cada palabra clara y segura, «y yo estaré aquí cuando lo haga». Brandon no respondió. Solo sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Luego salió silenciosamente de la habitación. Patricia lo vio marcharse, con el corazón latiéndole con fuerza por un miedo que aún no podía nombrar. Algo iba terriblemente mal. Lo sabía, y descubriría qué era. A la mañana siguiente, Brandon Mitchell estaba frente a la puerta del consultorio del Dr. Richard Hayes, con una expresión de tristeza perfectamente interpretada. Había practicado esa expresión frente al espejo docenas de veces, desde los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando hasta los hombros caídos, como si llevara todo el mundo sobre sus espaldas. Llamó a la puerta, esperó a que le invitaran a entrar, y luego entró como un hombre a punto de derrumbarse. «Hayes, siento molestarle», dijo Brandon, con la voz temblorosa de una forma cuidadosamente calculada. «Pero no puedo soportarlo más. Necesito saber la verdad sobre el estado de mi esposa». El doctor Hayes era un hombre de 45 años con el pelo canoso y ojos agudos y observadores. Llevaba suficiente tiempo en la medicina como para reconocer cuándo alguien estaba actuando, pero Brandon Mitchell actuaba demasiado bien, y el dolor que mostraba parecía tan real que daba miedo. «Señor Mitchell», dijo el médico, con amabilidad y simpatía, «entiendo que es un momento muy difícil para usted. El estado de Eva es estable, pero aún no podemos dar una conclusión definitiva». Brandon se sentó en la silla y se cubrió el rostro con las manos en una postura de desesperación. «Doctor, he leído sobre casos como este». Levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Sé que a veces los pacientes nunca despiertan, simplemente permanecen allí año tras año, sin vivir, pero tampoco muriendo. Eva me dijo que no quería vivir así. Dijo que prefería morir antes que convertirse en una carga para alguien». El doctor Hayes frunció el ceño. «Señor Mitchell, es demasiado pronto para hablar de decisiones como esa. Eva lleva menos de un mes en coma. Algunos pacientes despiertan después de muchos meses, incluso años, pero otros nunca despiertan». Brandon insistió, con una voz que transmitía una súplica cuidadosamente medida. «Doctor, solo quiero lo mejor para mi esposa. Si está sufriendo, si está atrapada dentro de su propio cuerpo sin poder salir, no puedo soportarlo. La quiero demasiado como para verla así». Las palabras de Brandon eran dulces como la miel, sinceras como si realmente estuviera sufriendo un dolor insoportable. El doctor Hayes no sabía que detrás de esa máscara de dolor se escondía un corazón oscuro que contaba los días que le quedaban de vida a su esposa. «Seguiremos vigilándola», concluyó el Dr. Hayes, «pero necesito que entienda que este hospital no tomará ninguna decisión precipitada.
Ava está recibiendo la mejor atención que podemos ofrecerle. Brandon asintió con la cabeza, manteniendo la tristeza en su rostro hasta que salió de la oficina. Pero en cuanto se cerró la puerta detrás de él, su expresión cambió por completo. El dolor desapareció como si nunca hubiera existido, sustituido por irritación e impaciencia. Sacó su teléfono, escribió un mensaje rápido y se dirigió al ascensor. 15 minutos más tarde, Brandon estaba sentado en una cafetería a 3 manzanas del hospital, frente a Megan Pierce. Ella llevaba un vestido rojo ajustado, el pelo rubio rizado y cuidadosamente peinado, y las uñas pintadas de un tono rojo sangre. Parecía que estuviera en una cita, no discutiendo un asesinato. «El médico no te ha hecho caso», dijo Megan, frunciendo los labios con decepción. Brandon negó con la cabeza y dio un sorbo a su café solo. «Es demasiado prudente. Habla de ética médica y de no precipitarse. Necesito más tiempo para convencerlo». Megan suspiró y dio unos golpecitos con el dedo sobre la mesa. «No quiero esperar más. Brandon, ya hemos esperado bastante. Cuando ella muera, seremos libres. Lo sabes». Brandon le tomó la mano, con los ojos brillantes de codicia. $2 millones del seguro. La casa, el coche, todos sus bienes. Lo tendremos todo. Megan sonrió, pero no era suficiente para satisfacerla. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Quiero el anillo de diamantes». Brandon frunció el ceño. «¿Qué anillo?» «El anillo de su abuela», respondió Megan, con los ojos brillantes de codicia. «Sé que vale al menos $50,000. Es una reliquia familiar y lo quiero». Brandon dudó. «Patricia no va a renunciar a ese anillo fácilmente. Lo atesora». Megan soltó una risa fría, con voz gélida. «Entonces encuentra la manera de quitárselo. Cuando Ava muera, tú serás el heredero legal. Patricia no tiene ningún derecho. No es más que una vieja viuda». Brandon miró a Megan con avaricia. Ella no se molestó en ocultarla en su hermoso rostro, y él sonrió. Eran la pareja perfecta. Dos demonios con piel humana, sentados allí y calculando cómo dividir la riqueza de la mujer a la que estaban empujando lentamente al infierno. Al mismo tiempo, Brandon y Megan estaban sentados en una cafetería, hablando de cómo dividirían los bienes de Ava. Leo Martínez entró en la sala de vigilancia secreta de Nathan, llevando un grueso maletín y con el rostro tenso por la tensión. No había dormido en 48 horas para completar la tarea que Nathan le había encomendado, y lo que había descubierto era peor incluso que la predicción más sombría. Nathan estaba de pie frente a las grandes pantallas. Observando la imagen de Ava tendida inmóvil en su cama de hospital, no se volvió cuando se abrió la puerta. Solo asintió levemente con la cabeza, indicando a Leo que informara. «Jefe, tengo los resultados de la investigación del accidente». Leo dejó la carpeta sobre la mesa, con voz grave, como si estuviera dictando una sentencia de muerte. Y no fue que un accidente. Nathan finalmente se volvió, clavando sus profundos ojos negros en Leo. «Habla». Leo abrió la carpeta y sacó una pila de fotografías del coche de Ava después del choque. El vehículo había quedado destrozado, casi irreconocible. Pero las fotos en primer plano mostraban un detalle que la policía había pasado por alto. El cable del freno estaba cortado. Leo señaló una imagen ampliada. No estaba roto por el impacto ni desgastado por el paso del tiempo. Estaba parcialmente cortado, lo suficiente para que el líquido de frenos se escapara lentamente. Cuando ella entró en la autopista, los frenos aún funcionaban, pero cuando tuvo que frenar bruscamente para evitar el camión que tenía delante, el líquido ya se había agotado. No tuvo ninguna oportunidad. Nathan se quedó mirando la foto, apretando los dedos hasta que las uñas casi le perforaron la piel. Lo había sospechado desde el principio, pero ahora tenía la prueba delante de él y la furia que sentía en su interior estalló como un volcán. «Intentó matarla», dijo Nathan con voz gélida, pero con el peso de una ejecución. «Sí», Leo asintió y según lo que escuchamos en el dispositivo de escucha, planea volver a matarla. Esta vez, convenciendo al médico para que le retire el respirador. Nathan permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en la pantalla donde yacía Ava. Ella no sabía que el marido en el que confiaba había intentado asesinarla. No sabía que él estaba contando los días que le quedaban de vida. No sabía que cada vez que le cogía la mano junto a su cama, rezaba para que nunca despertara. «Necesita protección», dijo Nathan,
con una voz que transmitía una determinación inquebrantable. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No quiero que nadie se acerque a ella sin que nuestra gente lo vea. Leo asintió. Ya lo tengo preparado. Dylan Murphy, uno de nuestros hombres de mayor confianza. Tiene 10 años de experiencia en operaciones especiales antes de venir a trabajar con nosotros. Lo meteré en el hospital bajo la cobertura del personal de seguridad. Hará el turno de noche, vigilando la planta 12, donde está su habitación. Nathan asintió. Y durante el día, cuando las enfermeras y los médicos van y vienen constantemente, Leo pasó a la siguiente página del expediente. Sarah Mills, enfermera de 35 años, 12 años de experiencia, sin antecedentes penales, sin conexiones con Brandon ni con nadie relacionado con él. Necesita dinero para pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre. Me acerqué a ella y le ofrecí una generosa cantidad para que se convirtiera en la enfermera privada de Ava. Ella aceptó. ¿Sabe para quién trabaja?, preguntó Nathan. Leo negó con la cabeza. Solo sabe que un benefactor anónimo quiere asegurarse de que Ava reciba la mejor atención posible. No preguntó mucho y yo no dije mucho. Bien. Nathan volvió a mirar la pantalla. Quiero que Sarah empiece mañana. Será nuestros ojos y oídos dentro de esa habitación. Todo lo que le pase a Ava, todos los que la visiten, todas las decisiones médicas, quiero saberlo todo. Leo asintió con la cabeza y tomó notas rápidas en su cuaderno. ¿Y Brandon? ¿Quieres que me ocupe de él ya? Nathan no respondió de inmediato, con la mirada fija en el pálido rostro de Ava en la pantalla. Parecía tan débil, tan frágil, como una flor marchita en medio del desierto, pero él sabía que era más fuerte de lo que parecía. Había sido fuerte desde que era una niña de 7 años que se atrevió a salvar a un desconocido moribundo. Todavía no, dijo Nathan finalmente. Cree que está a salvo. Cree que nadie sabe lo que ha hecho. Deja que siga creyéndolo. Cuando despierte, cuando tenga fuerzas para verlo, yo mismo destruiré su vida poco a poco. Leo miró a Nathan y vio el fuego ardiente en los ojos de su jefe, y comprendió que Brandon Mitchell había firmado su propia sentencia de muerte sin siquiera saberlo. Mientras Sarah Mills aceptaba su nueva misión y Dylan Murphy comenzaba su primer turno en el hospital, Leo Martínez seguía indagando en el pasado de Brandon Mitchell y Ava Lawson. Lo que descubrió hizo que la imagen de ese matrimonio fuera más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Hace 3 años, Ava Lawson era una joven de 24 años que acababa de heredar una casa de su difunto padre. Era una pequeña casa en las afueras de Boston que le había dejado junto con una cuenta de ahorros decente y un anillo de diamantes familiar que le había legado su abuela. Ava no era rica, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente y perseguir su sueño de abrir una pequeña panadería. Conoció a Brandon Mitchell en un evento benéfico organizado por su empresa inmobiliaria. A ella le pareció un príncipe de cuento de hadas, elegante, encantador, que le decía palabras dulces que nunca había oído de ningún hombre. Le decía que era hermosa, le decía que era inteligente, le decía que sus ojos eran tan vibrantes y cautivadores como esmeraldas raras. Ava, una chica que había crecido sin la presencia de un padre y que tenía un profundo deseo de ser amada, cayó en su trampa como una polilla en la llama. No sabía que Brandon la había investigado de antemano. Él sabía lo de la casa heredada, sabía lo de los ahorros, sabía lo del valioso anillo de diamantes. Se acercó a ella no por amor, sino porque necesitaba dinero para salvar una empresa que se hundía en la bancarrota. Ava era el objetivo perfecto, inocente, solitaria, fácil de manipular. Y lo más cruel era que Megan Pierce, la mujer a la que Ava consideraba una hermana, fue quien le presentó a Brandon. Megan y Brandon llevaban 4 años juntos antes de que Ava entrara en sus vidas. Lo planearon juntos. Megan haría el papel de la mejor amiga, le presentaría a Ava a Brandon y luego se mantendría al margen y vería cómo se desarrollaba el matrimonio falso. Lo calcularon todo, desde cómo Brandon se ganaría a Ava hasta cómo seguirían viéndose a sus espaldas. La boda se celebró solo 6 meses después de ese primer encuentro. Patricia, la madre de Ava, se opuso, diciendo que todo iba demasiado rápido, que no conocía realmente a Brandon, que algo le parecía mal, pero Ava, ciega por el amor, no le hizo caso. Confiaba en Brandon, confiaba en Megan, creía que por fin había encontrado la felicidad. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar.
tan sutilmente que Ava no se dio cuenta. Brandon le aconsejó que dejara de mantenerse en contacto con sus viejos amigos, porque no encajaban en la nueva clase social a la que ahora pertenecía. Le sugirió que limitara las visitas a su madre, porque Patricia siempre interfería en su vida privada. Le dijo que la panadería era una fantasía infantil y que debía quedarse en casa y ser una buena esposa. Poco a poco, Ava se fue aislando. Sus amigos dejaron de llamarla porque nunca respondía. Su madre se sentía cada vez más alejada. Los sueños de Ava quedaron enterrados bajo la pulida superficie de un matrimonio que ella creía perfecto. No sabía que cada noche, después de que ella se durmiera, Brandon llamaba a Megan. No sabía que sus viajes de negocios eran en realidad vacaciones con su amante. No sabía que él había añadido discretamente su nombre a todo lo que ella poseía, desde la casa hasta las cuentas bancarias. No sabía que él había contratado una póliza de seguro de vida sobre ella con un pago de $2 millones 6 meses antes del accidente. Cuando Leo le contó todo a Nathan, el rostro del jefe de la mafia no cambió, pero apretó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. Ava había sido engañada desde el principio. Había amado a un hombre que nunca la amó. Había confiado en una mejor amiga que era una traidora. Y ahora yacía en coma, luchando contra la muerte, mientras dos demonios con rostro humano esperaban a que muriera para poder quedarse con todo. Una semana después de que Sarah Mills comenzara a trabajar como enfermera privada de Ava, ocurrió un milagro. Era una mañana tranquila, la luz del sol se colaba por la rendija de las cortinas, proyectando tenues rayos de luz sobre el pálido rostro de Ava en la cama del hospital. Sarah estaba comprobando sus signos vitales como de costumbre, anotando cuidadosamente cada cifra en la tabla, cuando notó algo diferente. El dedo índice de la mano derecha de Ava se movió ligeramente. Al principio, Sarah pensó que lo había imaginado. Parpadeó, miró más de cerca, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Entonces lo volvió a ver. Un pequeño movimiento, débil pero claro y decidido. El dedo de Ava temblaba como si intentara agarrar algo, como si se aferrara al frágil hilo que la conectaba con el mundo exterior. Ava. Sarah jadeó, con la voz temblorosa por la emoción. Tomó la fría mano de Ava y la apretó suavemente. Ava, ¿puedes oírme? Si puedes oírme, mueve el dedo otra vez. Pasó un segundo. 2, 3. Entonces el dedo de Ava se movió de nuevo. Esta vez más claro, más fuerte, como si estuviera reuniendo hasta la última gota de fuerza para responder. Sarah casi lloró. Salió corriendo de la habitación y corrió por el pasillo hasta la sala de médicos, con voz urgente. Dr. Hayes, rápido. Ava Lawson muestra signos de despertar. El Dr. Richard Hayes estaba revisando los historiales médicos cuando oyó su llamada. Se levantó inmediatamente y se dirigió rápidamente a la habitación 37. Sarah lo seguía de cerca. Cuando llegaron, Ava seguía inmóvil, pero el monitor del electroencefalograma comenzaba a mostrar señales diferentes a las de antes. El doctor Hayes la examinó cuidadosamente, iluminando los ojos de Ava con una pequeña linterna y observando sus pupilas. Ava, soy el doctor Hayes, dijo con voz suave pero clara. Si me oyes, mueve el dedo. Y Ava lo hizo. Su dedo tembló, levantándose ligeramente y volviendo a bajar. Un pequeño movimiento que traía consigo una enorme esperanza. El doctor Hayes exhaló y su rostro se relajó con alivio. Está despertando, le dijo a Sarah. Es una señal muy positiva. Avise a la familia inmediatamente. Sarah asintió y sacó su teléfono para llamar a Brandon Mitchell. No sabía que estaba dando buenas noticias a un hombre que las recibiría como un desastre. Brandon estaba en su oficina cuando recibió la llamada. Escuchó mientras Sarah le explicaba que Ava mostraba signos de despertar, que el doctor Hayes creía que se estaba recuperando, que era un milagro. Pero en lugar de reaccionar con la alegría de un marido normal, Brandon palideció. Apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. Voy para allá ahora mismo, dijo con voz seca y tensa. Luego colgó. En la sala de vigilancia secreta, a pocas manzanas de distancia, Nathan Sterling lo observaba todo a través de las cámaras. Vio a Sarah darse cuenta del movimiento de Ava. Vio al Dr. Hayes examinarla y confirmar los signos de despertar. Lo vio todo, y por primera vez en semanas de tensión, Nathan sonrió.
No era la sonrisa fría y calculadora que reservaba para sus enemigos, sino una sonrisa de alivio, de esperanza, de fe en que la niña de 7 años que una vez le había salvado la vida, ahora iba a derrotar a la muerte misma. «Vas a volver, Ava», susurró Nathan, acariciando la pantalla con la mano. «Buena chica, sigue luchando». 20 minutos más tarde, Brandon apareció en la puerta de la habitación del hospital. Había conseguido recomponerse, tratando de poner la máscara de un marido afligido, que ahora se había convertido en un marido agradecido y feliz porque su esposa estaba a punto de despertar, pero sus ojos no podían ocultar el miedo que se agitaba en su interior. «Ava, cariño». Brandon corrió hacia la cama y tomó la mano de su esposa, con la voz temblorosa, como si estuviera abrumado. «Estoy aquí. ¿Puedes oírme?» Ava no le respondió. Su dedo permaneció inmóvil en la mano de Brandon, como si rechazara ese contacto. El doctor Hayes explicó que la recuperación llevaría tiempo, que Ava podría necesitar días o semanas para despertar por completo, que la familia necesitaba paciencia y esperanza. Brandon asintió, dio las gracias como correspondía, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta, como si buscara una vía de escape cuando el médico y Sarah se marcharon para dejarlo a solas con su esposa. Brandon se quedó de pie junto a la cama de Ava y se quedó mirando su pálido rostro con una expresión que ya no se molestaba en ocultar su odio. «¿Por qué no te mueres de una vez?», susurró con voz gélida. «¿Por qué tienes que hacérmelo tan difícil?». No sabía que el dispositivo de escucha oculto en el jarrón de flores estaba grabando cada palabra. Y Nathan Sterling, en la sala de vigilancia secreta, escuchaba con los ojos ardientes como el fuego del infierno. La oscuridad que rodeaba a Ava comenzó a disiparse. Ya no era esa pared negra, espesa e impenetrable. Ahora era más como un velo, lo suficientemente fino como para que los sonidos del mundo exterior se colaran con mayor claridad. Ava seguía sin poder abrir los ojos, seguía sin poder moverse, pero podía oír. Podía oír el ritmo constante de las máquinas, los pasos de las enfermeras que iban y venían, los murmullos de las personas que venían a visitarla, y oía la voz de Megan. Esa voz familiar sonaba cerca de su oído, trayendo consigo el dulce perfume que a Ava le encantaba, un aroma que ahora le daba ganas de vomitar, incluso en lo más profundo de su mente. Megan estaba hablando por teléfono, probablemente creyendo que Ava no podía oír nada. «No te preocupes», dijo Megan, con voz baja, pero lo suficientemente clara como para que Ava captara cada palabra. «Aún no está completamente despierta. El médico dice que solo es un reflejo. No significa que vaya a recordar nada. Y aunque lo recordara, ¿qué más da? ¿Quién va a creer a alguien que acaba de despertar de un coma?» Se produjo un momento de silencio, como si Brandon estuviera hablando al otro lado del teléfono. Entonces Megan continuó. «Ese accidente, la policía ya ha cerrado el caso. Han concluido que perdió el control debido al mal tiempo y al estado resbaladizo de la carretera. Nadie sospecha nada. Te preocupas demasiado». El corazón de Ava latía con fuerza dentro de su pecho, aunque no sabía si el monitor lo mostraba. Accidente. Pérdida de control. Esas palabras se le clavaron en la mente, arrastrando tras de sí un torrente de recuerdos que había intentado enterrar. El recuerdo de la noche que la empujó a este abismo. Esa noche, Ava había estado esperando a que Brandon volviera a casa para celebrar su tercer aniversario de boda con una cena. Había cocinado su plato favorito, encendido velas y se había puesto su vestido más bonito. Pero Brandon la llamó para decirle que tenía que irse en un viaje de negocios urgente, prometiéndole que se lo compensaría la semana siguiente. Ava estaba decepcionada, pero no le culpaba. Se sentó sola en la casa en silencio, viendo cómo se consumían las velas. Entonces, el teléfono de Brandon vibró. Lo había dejado en la mesa de centro. Ava no tenía intención de fisgonear, pero la pantalla se iluminó con un mensaje de Megan, y lo que leyó destrozó su mundo. «Te echo de menos. ¿Puedes escaparte esta noche? Ya he reservado una habitación en el viejo hotel. Lo mismo de siempre, mi amor». Ava se quedó allí de pie, sintiéndose como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Se desplazó hacia atrás por los mensajes anteriores, y cada línea era otra puñalada. Palabras de amor, fotos que no podían malinterpretarse, planes para el futuro después de resolver el problema de Ava. Resuelto, esa era la palabra que usaban para referirse a ella, como si fuera un objeto que había que tirar a la basura.
Ava no lloró. Estaba demasiado conmocionada para llorar. Solo cogió las llaves del coche y salió de la casa. Decidió conducir hasta la casa de su madre. Decidió que se divorciaría de él. Decidió que empezaría de cero. No sabía que esa era exactamente la decisión que Brandon y Megan habían previsto. No sabía que alguien ya había cortado el cable del freno. Condujo hasta la autopista, empezó a llover y la visibilidad disminuyó. Pisó el freno cuando vio que el camión de delante reducía la velocidad de repente, pero el pedal se hundió y el coche no frenó. Volvió a pisarlo una y otra vez, pero el vehículo siguió avanzando como un animal salvaje que no podía controlar. En el último momento, antes de que el coche se saliera de la carretera, Ava recordó lo que había pensado. Pensó en Brandon. Pensó en su sonrisa cuando le preguntó dónde quería ir ese fin de semana. Pensó en cómo siempre revisaba su coche antes de cada viaje largo. Pensó en todas las señales que había ignorado, en todas las mentiras que había creído, en todas las veces que se había dicho a sí misma que tenía un matrimonio feliz. Ahora, tumbada en la oscuridad y escuchando a Megan hablar del accidente como si fuera solo un problema que había que resolver, Eva finalmente comprendió la verdad. Él intentó matarme. El pensamiento atravesó la niebla de su mente como un rayo. Saboteó los frenos. Sabía que vería los mensajes. Sabía que me subiría al coche y esperó a que muriera. La rabia estalló dentro de Eva, más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo, más fuerte que la oscuridad que la mantenía cautiva. Quería gritar, quería abrir los ojos, quería mirar directamente al hombre que la había traicionado y hacerle saber que aún estaba viva, que recordaba todo y que él lo pagaría. Y en lo más profundo de la oscuridad, Ava Lawson se hizo una promesa. Despertaría no para ser salvada, sino para vengarse. Esa misma noche, Ava juró que despertaría para vengarse. Brandon Mitchell y Megan Pierce estaban sentados en una lujosa habitación de hotel a 8 kilómetros del hospital, discutiendo su plan para matarla por segunda vez. La habitación brillaba bajo una cálida luz dorada. 2 copas de vino tinto llenaban la mesa y Megan estaba recostada en una cama king size con un costoso camisón de seda, pero no había nada romántico entre ellos. El ambiente era tenso, calculado y tan cruel que ponía los pelos de punta. Está despertando. Brandon caminaba de un lado a otro con una copa de vino en la mano que no bebía. El doctor Hayes dijo que es una señal positiva. Incluso dijo que podría recuperarse por completo en unas semanas. Unas semanas. ¿Entiendes lo que eso significa? Megan se incorporó y entrecerró los ojos. Significa que tenemos que actuar más rápido. ¿Actuar cómo? Brandon se volvió hacia ella, presa del pánico. No podía ocultarlo. La policía cerró el caso del accidente. Pero si Ava se despierta y recuerda algo, si recuerda aquella noche en la que leyó nuestros mensajes, sospechará algo. Exigirá una nueva investigación. Megan se levantó y se acercó a él, colocando una mano en su pecho como para calmarlo. Entonces no le daremos la oportunidad de recordar, dijo con voz gélida. Está en un hospital, débil, completamente dependiente de máquinas y medicamentos. Hay muchas formas de que un paciente en coma nunca despierte, frunció el ceño Brandon, entendiendo lo que Megan insinuaba, pero aún así necesitando oírla decirlo claramente. ¿Qué vas a hacer? Megan sonrió, la sonrisa de una serpiente a punto de atacar. Sedantes, dijo simplemente. A los pacientes en coma a menudo se les administran sedantes para mantenerlos estables. Si alguien accidentalmente aumenta la dosis al doble o al triple, su corazón no podrá soportarlo. El médico concluirá que fue una complicación del coma prolongado. Nadie sospechará nada. Brandon negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Las enfermeras comprueban las dosis constantemente. No puedo acercarme al sistema de medicación sin que me vean. Entonces, el respirador. Megan no cedió. Un pequeño fallo en el respirador en mitad de la noche, cuando hay menos personal. Deja de respirar durante unos minutos. Su cerebro se queda sin oxígeno y se acabó. Solo tienes que entrar en su habitación, tirar de un tubo de aire, esperar unos minutos y marcharte. Para cuando la enfermera la encuentre, ya será demasiado tarde. Brandon se quedó en silencio, pensando. Sus ojos se oscurecieron con el frío cálculo de un hombre dispuesto a matar a su esposa por el dinero del seguro. Lo había hecho una vez cortándole la línea del sujetador y podía volver a hacerlo. Bien, finalmente asintió. Lo haré, pero no esta noche.
Tengo que ver el horario de las enfermeras, encontrar el momento más seguro. Quizás este fin de semana, cuando haya menos personal de guardia. La sonrisa de Megan se volvió triunfante mientras rodeaba con sus brazos el cuello de Brandon. Por eso te quiero, susurró. Siempre sabes cómo resolver un problema. Se besaron, hambrientos y culpables, sin saber que cada palabra que decían estaba siendo grabada. A unos kilómetros de distancia, dentro de la sala de vigilancia secreta, Nathan Sterling escuchaba cada sílaba a través del dispositivo de rastreo que Leo había colocado en el teléfono de Brandon. Su rostro no cambió, seguía impasible, seguía aterradoramente tranquilo, pero sus ojos, esos ojos negros como el alquitrán, ardían con un fuego que solo los que están a punto de morir pueden ver. Así que quiere jugar a este juego, dijo Nathan, con voz baja y peligrosa. Bien, le seguiremos el juego. Se volvió hacia Leo, que estaba en silencio a su lado. Aumenta la seguridad de Ava. Dylan Murphy estará las 24 horas del día justo fuera de su habitación. Sarah Mills será la única autorizada para administrarle inyecciones. Y quiero que se instale una cámara de vigilancia privada en esa habitación. No la cámara del hospital. La nuestra. Leo asintió. Y Brandon. Nathan sonrió. La sonrisa de un depredador que acorrala a su presa. Que venga. Que lo intente, y cuando haga su jugada, lo pillaremos con las manos en la masa. 3 días después de la reunión secreta con Megan, Brandon Mitchell decidió actuar. Había estudiado cuidadosamente el horario del hospital. Descubrió que el sábado por la noche solo había una enfermera de guardia en toda la planta 12, y había planeado cada paso para entrar en la habitación de Ava sin ser detectado. Esta noche era la noche. Salió del hospital a las 9 Norman, como de costumbre, interpretando el papel de un marido agotado tras un largo día al lado de la cama de su esposa. Condujo hasta su casa, esperó hasta medianoche y luego regresó al hospital por una entrada lateral que había explorado de antemano. El garaje subterráneo estaba desierto a la midlos de la madrugada. Solo unos pocos coches pertenecientes al personal nocturno estaban dispersos bajo las luces amarillentas. Brandon apagó el motor y se quedó sentado en la oscuridad un momento para calmarse. Su corazón latía con fuerza, no por culpa, sino por miedo a que lo descubrieran. Respiró hondo, abrió la puerta del coche y salió. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. A pocos metros había un elegante coche negro aparcado. Un coche que estaba seguro de que no estaba allí cuando llegó. La puerta se abrió y salió un hombre. Era alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro que parecía disolverse en la noche. Tenía un rostro tallado en piedra y unos profundos ojos negros fijos en Brandon, con la mirada de un depredador. Brandon nunca lo había visto antes, pero su instinto de supervivencia se activó de inmediato. Algo era peligroso. Algo era muy, muy peligroso. ¿Quién eres?, preguntó Brandon, tratando de mantener la voz firme, pero sin poder ocultar el temblor. ¿Qué quieres? El hombre no respondió de inmediato. Se acercó, con pasos lentos y deliberados, como una pantera acechando a su presa. Detrás de él, otros 2 hombres salieron de las sombras, cortando todas las vías de escape que Brandon pudiera haber utilizado. Brandon retrocedió hasta que su espalda chocó contra el lateral de su propio coche. Quería correr, pero sus piernas se le bloquearon. Quería gritar para pedir ayuda, pero su garganta se le cerró y le falló. Soy Nathan Sterling, dijo finalmente el hombre, con voz baja y fría como el hielo. Quizá nunca hayas oído mi nombre, pero después de esta noche, nunca lo olvidarás. Brandon tragó saliva. Había oído el nombre de Nathan Sterling. ¿Quién en Boston no había oído hablar del jefe mafioso más poderoso de la costa este de los Estados Unidos? El hombre que controlaba los bajos fondos. El hombre al que incluso la policía trataba con cuidado. El hombre cuyos enemigos desaparecían sin dejar rastro. No te conozco, tartamudeó Brandon. No tengo nada que ver contigo. ¿Por qué estás aquí? Nathan se detuvo a menos de 1 metro de él, lo suficientemente cerca como para que Brandon pudiera ver el peligroso fuego que ardía en esos ojos negros. Tienes algo que ver conmigo porque tienes algo que ver con ella, dijo Nathan, pronunciando cada palabra con la claridad de una ejecución. Ava Lawson, tu esposa. La mujer a la que intentaste matar cortándole el sujetador. La sangre se le escapó de la cara a Brandon, dejándolo pálido como un cadáver. Abrió la boca para discutir, para decir que fue un accidente,
para seguir interpretando al marido inocente, pero la mirada de Nathan estranguló cada mentira antes de que pudiera escapar. No malgastes tu aliento mintiendo, continuó Nathan, sin levantar la voz, pero con un tono aterrador. Lo sé todo. Sé que cortaste la línea de frenado. Sé que tú y tu novia, Megan Pierce, planeasteis matar a tu esposa por el dinero del seguro. Sé que acabáis de discutir sabotear el respirador o aumentar la dosis de sedantes. Brandon temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. ¿Cómo lo sabes?, susurró, con la voz llena de horror. Porque soy yo quien siempre la ha estado vigilando, respondió Nathan, acercándose a Brandon. Durante 20 años la he protegido desde la distancia sin que ella lo supiera. Y ahora que un gusano como tú se atreve a ponerle la mano encima, ¿crees que me voy a quedar de brazos cruzados? Nathan levantó la mano, agarró a Brandon por el cuello y lo empujó hacia adelante hasta que Brandon pudo ver cada uno de los rasgos duros de ese rostro frío. Escucha con atención, susurró Nathan, con una voz que parecía el gruñido de un demonio salido del infierno. Sé lo que le hiciste a los frenos. Si le cae un solo pelo más, perderás más que dinero. Lo perderás todo. Tu empresa, tu casa, tu libertad y al final perderás lo que más valoras, tu propia vida. Nathan lo soltó y lo dejó caer al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Brandon yacía allí temblando, sin atreverse a levantar la vista, sin atreverse a hablar. Vete del hospital, dijo Nathan mientras se daba la vuelta y se alejaba, y reza para que ella viva, porque si muere, el infierno será el mejor lugar al que puedas aspirar. Una semana después de la noche en que Nathan advirtió a Brandon en el aparcamiento, el milagro que todos esperaban finalmente ocurrió. Ava Lawson abrió los ojos. Era una mañana normal, como cualquier otra. La luz del sol se colaba por el estrecho hueco entre las cortinas, proyectando cálidos rayos de luz sobre la cama blanca. Sarah Mills estaba sentada a su lado, como de costumbre, anotando las constantes vitales de Ava en la hoja de cuidados cuando notó que los párpados de Ava temblaban. Sarah dejó el bolígrafo y contuvo la respiración, sin atreverse a creer lo que estaba viendo. Los párpados de Ava volvieron a temblar, y luego lenta y cuidadosamente, esos ojos verdes se abrieron. Los ojos que habían estado cerrados durante semanas ahora miraban al techo, confusos y aturdidos, como alguien que sale de una larga pesadilla. «¡Ava!», exclamó Sarah con la voz temblorosa por la emoción. Tomó la mano de Ava y la apretó suavemente. «Ava, ¿puedes oírme? Estás en el hospital. Ahora estás a salvo». Ava parpadeó varias veces, tratando de enfocar el rostro que se inclinaba sobre ella. Una mujer de mediana edad con cálidos ojos marrones y una sonrisa amable, vestida con una bata azul de enfermera. Ava no la reconocía, pero podía sentir la sinceridad en la mirada de aquella mujer, una sinceridad que no había visto en mucho tiempo. Ava intentó abrir la boca, intentó decir algo, pero tenía la garganta seca como un desierto. Solo le salió un sonido débil y entrecortado. Aún no podía articular palabra. «No intentes hablar todavía», le dijo Sarah en voz baja. «Acabas de despertarte. Tu cuerpo necesita tiempo. Voy a llamar al médico ahora mismo». Sarah pulsó el botón de llamada y luego se volvió para coger la mano de Ava, con los ojos brillantes por las lágrimas. No sabía quién era realmente Ava. No conocía su historia. Solo sabía que le pagaban bien por cuidar de esa mujer. Pero después de semanas sentada junto a la cama viendo a Ava luchar por su vida, Sarah había llegado a preocuparse por ella como si fuera de su familia. «Está despierta», susurró Sarah, casi como si se lo dijera a sí misma. «Está realmente despierta». El doctor Richard Hayes llegó unos momentos después, comprobó todas las lecturas, iluminó los ojos de Ava con una linterna y le hizo preguntas sencillas para evaluar su estado de conciencia. Ava respondió parpadeando y asintiendo levemente con la cabeza. Aún no tenía fuerzas para hablar, pero sí para que el médico confirmara que se estaba recuperando bien. La noticia se difundió rápidamente y 20 minutos después, Brandon Mitchell apareció en la puerta. No había ido al hospital desde la noche en que Nathan le advirtió, utilizando el trabajo como excusa para mantenerse alejado. Pero ahora que había oído que su esposa estaba despierta, no tenía más remedio que hacer de marido cariñoso. «Ava». Brandon se apresuró a acercarse a la cama, con el rostro contorsionado en una emoción perfectamente interpretada.
Cariño, he estado muy preocupado por ti. Pensé que iba a perderte. Se inclinó y envolvió a Ava en sus brazos, con lágrimas corriendo por sus mejillas y el cuerpo temblando como si estuviera sufriendo un dolor insoportable. Era una actuación digna de un Oscar, lo suficientemente convincente como para engañar a cualquiera que lo viera. Pero no engañó a Ava. Ella yacía inmóvil en los brazos del hombre que había intentado matarla, y lo recordaba todo. Recordó los mensajes con Megan. Recordó la noche en que condujo por la autopista con el corazón destrozado. Recordó el momento en que pisó el freno y se dio cuenta de que el coche no se detenía. Recordó la voz de Brandon llamándola peso muerto junto a su cama del hospital. Recordó a Megan hablando del accidente como si fuera solo un problema que había que resolver. Lo recordaba todo. Y ahora, cuando Brandon levantó la cabeza y la miró con esos ojos falsos llenos de lágrimas, Ava lo miró directamente a los ojos. No había amor en su mirada, ni debilidad, ni miedo, solo la frialdad absoluta de una mujer que había sido traicionada hasta la médula y que ahora esperaba el momento adecuado para vengarse. Brandon vio esa mirada y en esa fracción de segundo comprendió que Ava ya no era la esposa ingenua y fácil de engañar con la que se había casado. Ella había cambiado. Sabía la verdad. Y eso le aterrorizaba más que cualquier amenaza que Nathan Sterling pudiera hacerle. Después del día en que Ava despertó, Brandon Mitchell comenzó una guerra silenciosa para controlar la situación. Sabía que Ava recordaba algo. La mirada gélida que le había lanzado en ese momento no podía confundirse. Pero Ava todavía estaba débil, todavía incapaz de hablar con claridad, todavía completamente dependiente de la atención médica, y él decidió aprovechar eso. Al día siguiente, Brandon pidió reunirse en privado con el doctor Richard Hayes, con una expresión de preocupación perfectamente interpretada. Doctor, estoy muy preocupado por mi esposa, dijo, bajando la voz como si compartiera un doloroso secreto. Tiene antecedentes psiquiátricos, depresión grave, paranoia. A veces imagina cosas que no son reales. Me temo que después del coma va a ser peor. El doctor Hayes frunció el ceño. No veo nada de eso en su expediente médico. Nunca le han diagnosticado formalmente. Brandon negó con la cabeza. Ella se negó al tratamiento, pero yo vivo con ella. Sé que a veces dice cosas irracionales. Acusa a la gente de cosas que no han hecho. Creo que debería aumentar la dosis de sedantes para que pueda descansar y recuperarse mejor. El doctor Hayes se quedó en silencio, pensando que no creía del todo a Brandon. Pero, como marido y tutor legal, Brandon tenía derecho a solicitar ajustes en su plan de tratamiento. Lo consideraré, dijo el Dr. Hayes, pero no de inmediato y no con una dosis alta. Pero Sarah Mills, que había escuchado la conversación desde fuera de la puerta del despacho, se lo comunicó inmediatamente a Leo Martínez a través del número de emergencia que le habían dado. Y menos de una hora después, Nathan Sterling lo sabía todo. Quiere silenciarla, dijo Nathan con voz fría como el hielo. Teme que ella diga la verdad. Leo asintió. No solo eso, sino que también pidió al hospital que restringiera las visitas. Dijo que la madre de Ava, Patricia, la agitaba y no se le debía permitir visitarla con demasiada frecuencia. Nathan se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad. La está aislando, dijo, igual que ha hecho durante 3 años, pero esta vez no lo conseguirá. Leo esperó la orden. Congela sus cuentas bancarias, ordenó Nathan. Todas las cuentas, personales y corporativas, contacta con nuestra gente dentro del banco y haz que encuentren una razón. Investigación por fraude, blanqueo de dinero, cualquier cosa. Quiero que a partir de mañana no pueda retirar ni un solo dólar, escribió Leo rápidamente. Algo más. Envía flores a la habitación de Ava. Nathan se volvió, con el rostro aún frío, pero con la mirada más suave. Solo unos claveles blancos, sin nombre del remitente, solo una pequeña tarjeta con las palabras «No estás sola, sé fuerte». Leo miró a Nathan con sorpresa, pero no hizo preguntas. Llevaba trabajando para Nathan el tiempo suficiente como para saber que su jefe nunca hacía nada sin una razón. Al día siguiente, cuando Brandon fue al banco a sacar dinero, recibió un golpe que le dejó atónito. Todas sus cuentas habían sido congeladas debido a una investigación por fraude financiero. Nadie podía explicarle la razón exacta. Solo le dijeron que era un procedimiento estándar y que tenía que esperar. Brandon llamó a su abogado, pero este le dijo que no se podía hacer nada de inmediato. Llamó al banco,
pero solo obtuvo respuestas automáticas. Cayó en una espiral de furia y pánico. Incapaz de entender lo que estaba pasando, no sabía que Nathan Sterling estaba apretando el lazo alrededor de su cuello centímetro a centímetro. Al mismo tiempo, en la habitación del hospital de Ava, un ramo de claveles blancos como la nieve fue colocado sobre la mesa junto a su cama. Sarah aceptó las flores del repartidor y se las llevó a Ava. «Alguien te ha enviado esto», dijo Sarah con delicadeza, colocando el jarrón y sacando la pequeña tarjeta para ponerla en la mano de Ava. Ava la cogió con los dedos aún temblorosos. Leyó las palabras escritas con una elegante caligrafía. «No estás sola. Sé fuerte. Sin nombre. Sin dirección». Solo 6 sencillas palabras que hicieron que a Ava se le llenaran los ojos de lágrimas. No sabía quién había enviado las flores. No sabía quién se preocupaba lo suficiente como para enviarle un mensaje así. Pero en ese momento, dentro de las frías paredes de una habitación de hospital, rodeada de enemigos y soledad, Eva sintió un pequeño calor encenderse en su pecho. Alguien la estaba protegiendo. Alguien no quería que se rindiera. Y ella no se rendiría. Sería fuerte, tal y como decían las palabras de la tarjeta. Esperaría el momento adecuado y haría que Brandon Mitchell pagara por todo lo que había hecho. 3 días después de recibir el ramo anónimo, Eva pudo sentarse y hablar. Aunque su voz aún era débil, siguió interpretando el papel de una mujer frágil, aturdida y confundida tras el coma, sin dejar que nadie viera que lo recordaba todo. Era su estrategia de supervivencia, esconderse detrás de la máscara de la debilidad mientras esperaba el momento adecuado. Y ese momento llegó una tarde, cuando Megan Pierce entró en su habitación del hospital. Megan vino sola, sin Brandon, con una cesta de fruta y una sonrisa falsa en los labios. Llevaba un vestido floral caro, el pelo rubio cuidadosamente rizado y las uñas pintadas de un tono rojo sangre. Parecía que iba a una fiesta, no a visitar a una amiga enferma. «Eva», Megan exclamó con una alegría exagerada y fingida. «¿Estás despierta? Estaba muy preocupada por ti». Eva miró a la mujer que una vez había sido su mejor amiga, la mujer que la había traicionado con su propio marido, la mujer que se había reído junto a su cama de hospital mientras Eva yacía en coma. Eva quería gritarle a Megan en la cara, quería agarrarla por su brillante cabello rubio y echarla de la habitación, pero no lo hizo. En cambio, esbozó una sonrisa débil y fingió ser la amiga ingenua que Megan aún creía que era. «Megan», susurró Eva con la garganta irritada. «Has venido a verme, por supuesto». Megan acercó una silla a la cama y dejó la cesta de frutas sobre la mesita. «Soy tu mejor amiga. He venido a verte todo el tiempo que has estado en coma». Ava asintió levemente, moviendo la mano bajo la manta para tocar la pequeña grabadora que Sarah le había dado en secreto esa mañana. Sarah dijo que era un regalo de un benefactor anónimo, alguien que quería asegurarse de que Eva pudiera protegerse. Y ahora, Eva pulsó silenciosamente el botón de grabar, preparándose para su propia casa. «He oído que no recuerdas nada del accidente». Megan ladeó la cabeza, con los ojos agudos, como si estuviera sondeando. «¿Es eso cierto?» Eva negó lentamente con la cabeza, fingiendo estar confusa. «No recuerdo nada. Todo es borroso. El médico dijo que quizá nunca lo recuerde». Megan soltó un suspiro de alivio y ni siquiera intentó ocultarlo. «Eso está bien. Hay cosas que no deben recordarse. Solo necesitas descansar y recuperarte. Brandon se encargará de todo». «Brandon». Eva repitió el nombre sin sentir nada. «¿Cómo está? ¿Está bien?» Megan soltó una pequeña burla, y fue entonces cuando su máscara comenzó a resbalarse. «Está estresado», dijo, con una intimidad que no encajaba en una conversación sobre el marido de tu amiga. «No tienes ni idea de lo que ha tenido que soportar mientras tú estabas aquí tumbada. La empresa está en apuros. Le han congelado las cuentas sin motivo alguno. Y además ha tenido que fingir ser un marido afligido delante de todo el mundo». «¿Fingir?», preguntó Eva, esforzándose por mantener la voz firme. Megan miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más en la habitación y luego se inclinó hacia Eva. «Déjame decirte algo, pero no lo repitas», susurró como si compartiera un delicioso secreto. «Brandon no te ama. Nunca te ha amado. Se casó contigo por tu casa heredada y tus ahorros. La persona a la que realmente amas soy yo». El corazón de Eva se encogió. Aunque hacía mucho tiempo que sabía la verdad, oír a Megan decirlo en voz alta con ese orgullo victorioso todavía le daba ganas de llorar.
pero no lloró. Se quedó callada y dejó que Megan siguiera hablando. Llevamos juntos desde hace 4 años, antes incluso de que tú lo conocieras, se jactó Megan. Yo fui quien te lo presentó. Recuerda que ese era nuestro plan. Él se casa contigo, se queda con los bienes y luego se divorcia de ti. Así de simple. Pero tú seguiste aferrándote a él. No lo dejabas ir. ¿Y entonces qué? Preguntó Eva con la voz temblorosa, sin saber si era por rabia o por dolor. Entonces encontraste nuestros mensajes. Megan se encogió de hombros como si no fuera nada. La noche de tu accidente, leíste el mensaje en el teléfono de Brandon. Luego te fuiste en coche. Lástima que tus frenos tuvieran un problema. Ella soltó una suave risa, la risa de una serpiente. O tal vez debería decir, qué suerte, porque si hubieras muerto, habríamos recibido $2 millones del seguro y todos tus bienes. Eva apretó con fuerza la grabadora bajo la manta. Su corazón latía con fuerza, como un tambor. Megan acababa de confesarlo todo. El complot, la traición, incluso el sabotaje del sujetador. No sabía que se estaba grabando cada palabra. Lástima que no murieras. Megan suspiró como si estuviera hablando del tiempo. Pero no importa. Que te despiertes no cambiará nada. Eres débil, no tienes dinero, no tienes amigos, y a tu madre le han prohibido visitarte. Brandon se divorciará de ti. Se llevará todo y te quedarás sin nada, solo conmigo. Yo me convertiré en la nueva señora Mitchell. Megan se alisó el pelo con aire de satisfacción. Descansa un poco, Eva. Necesitarás fuerzas para lo que se avecina. Salió y cerró la puerta tras de sí, y Eva se quedó allí tumbada, con la mano aún agarrando la grabadora, y sonrió por primera vez desde que se despertó. Ahora tenía un arma y el juego estaba a punto de cambiar. Esa noche, Brandon Mitchell se sentó solo en el apartamento vacío, bebiendo una botella de whisky tras otra. Todo se derrumbaba a su alrededor. Sus cuentas bancarias estaban congeladas sin motivo aparente. Su empresa estaba al borde de la quiebra porque no había dinero para pagar a los empleados. Los acreedores no dejaban de llamar, exigiendo el pago. Y lo peor de todo era que Ava se había despertado con una mirada fría que él no podía explicar. Sabía que ella ocultaba algo. Sabía que ya no era la esposa ingenua que solía ser. Y eso le aterrorizaba tanto que le volvía medio loco. Megan lo llamó a medianoche y le contó su conversación con Eva en el hospital. Le dijo que Eva no recordaba nada, que todo iba bien, que solo tenían que ser pacientes y esperar. Pero Brandon no le creyó. Había visto los ojos de Eva cuando la abrazó el día que despertó. Esa no era la mirada de alguien sin memoria, era la mirada de un enemigo. El alcohol le hacía dar vueltas la cabeza, pero también le empujó a tomar una decisión que había pospuesto durante demasiado tiempo. Tenía que acabar con todo. Esa noche, a las 2 de la madrugada, Brandon condujo hasta el hospital. Aparcó en el garaje subterráneo, el mismo lugar del que Nathan Sterling le había advertido hacía poco. Pero el alcohol había disipado su miedo, sustituyéndolo por la desesperación temeraria de un hombre sin salida. Entró en el hospital por la entrada lateral que había explorado antes, evitó las cámaras de seguridad y subió por las escaleras hasta la planta 12. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por luces tenues, con la respiración constante de las máquinas que salía de las habitaciones de los pacientes. Dylan Murphy, el guardia que Nathan había colocado, había sido apartado por una llamada falsa que Brandon había organizado, alegando que había un problema en una planta inferior. Brandon lo había calculado todo, excepto una cosa que no sabía, que Nathan Sterling siempre tenía un plan B. Brandon se quedó fuera de la habitación 37, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo, giró el pomo y entró. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el pálido resplandor azul de los monitores. Eva yacía en la cama, con los ojos bien cerrados, como si estuviera profundamente dormida. Brandon cerró la puerta con llave, y un pequeño clic rompió el silencio. Se acercó a la cama y miró el rostro de la mujer a la que una vez había jurado amar para siempre. Ahora ese rostro le llenaba de repugnancia y miedo. ¿Por qué no te mueres de una vez?, susurró Brandon, con la voz ronca por el whisky. ¿Por qué tienes que seguir viva solo para hacérmelo más difícil? Se acercó al soporte de la vía intravenosa y se quedó mirando el tubo que entraba en el brazo de Eva. Sabía lo que tenía que hacer. Solo tenía que desconectarlo, aumentar la dosis o taparle la nariz durante unos minutos. Nadie lo sabría,
Nadie sospecharía. Si mueres, todo irá bien, dijo Brandon, mientras su mano temblorosa se acercaba a la vía intravenosa. Tendré el dinero del seguro, tendré los bienes, tendré a Megan. Todo será como en el plan original. Solo tienes que morir, Ava. Solo morir. Pero Ava no estaba dormida. Llevaba despierta desde que oyó pasos en el pasillo, desde que oyó girar la cerradura, desde que percibió el fuerte olor a alcohol en el aliento de Brandon. Permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, el corazón latiendo como un tambor, esperando. Y cuando Brandon se acercó a la vía intravenosa, se movió. La mano de Ava se lanzó hacia el botón de alarma que había junto a la cama y lo apretó con fuerza. La alarma sonó, estridente y penetrante, rompiendo el silencio de la noche. Brandon se sobresaltó y se quedó mirando, sorprendido, mientras Ava abría los ojos y lo miraba directamente, con una mirada que ya no era débil ni temerosa, sino llena de odio. ¡Ayúdenme!, gritó Ava con todas las fuerzas que le quedaban, y su voz resonó en el pasillo. ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude! Brandon entró en pánico y se abalanzó hacia la cama, tapando la boca de Ava con la mano. ¡Cállate!, gruñó. ¡Cállate ahora mismo! Pero Ava no se detuvo. Le mordió la mano, haciéndole gritar y apartarse. Ella siguió gritando, siguió pulsando la alarma, siguió luchando con todas sus fuerzas. Se oyeron pasos apresurados en el pasillo. Las enfermeras gritaban, los guardias de seguridad gritaban. Alguien golpeaba la puerta, tratando de romper la cerradura. Brandon miró a su alrededor como un animal acorralado. Sabía que había perdido. Sabía que se había acabado, pero no podía aceptarlo. Se dio la vuelta, con los ojos inyectados en sangre, y extendió la mano hacia la garganta de Ava. «Si yo no puedo tenerte, nadie podrá tenerte», rugió. «Morirás conmigo esta noche». Y en ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe. La puerta de la habitación del hospital explotó hacia adentro con un estruendo brutal, y las bisagras se rompieron bajo la fuerza bruta. Y el hombre que entró no era una enfermera, ni un guardia de seguridad, ni un médico. Era Nathan Sterling. Se quedó allí de pie como un dios de la venganza, emergiendo de la oscuridad, alto e imponente, con sus ojos negros ardiendo con el fuego del infierno. Había estado observando todo a través de la cámara privada que Leo había instalado en la habitación de Ava semanas antes. Había visto a Brandon entrar. Había oído cada palabra. Había visto la mano de Brandon alcanzar el cuello de Ava y había acudido corriendo a una velocidad que ni él mismo sabía que aún poseía. Brandon ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Nathan estuviera frente a él. La mano de Nathan, dura como el acero, se cerró alrededor del cuello de Brandon, lo levantó del suelo y lo estrelló contra la pared. El impacto resonó en toda la habitación. Brandon gimió, pataleando impotente en el aire, arañando el brazo de Nathan en un intento desesperado por liberarse. Pero Nathan no lo soltó. Sostuvo a Brandon como si no fuera más que un títere sin valor. Sus ojos se clavaron en los de Brandon con un desprecio y un odio que no se molestó en ocultar. «¿Quién eres?», jadeó Brandon, con la voz estrangulada por el agarre en su cuello. «Soy Nathan Sterling», respondió Nathan, con voz baja y peligrosa, como el gruñido de un animal salvaje. «Pero por ella, solo necesitas saber una cosa. Soy el hombre al que ella salvó hace 20 años». Brandon abrió mucho los ojos, confundido. No sabía nada del pasado de Ava, nada del adolescente que sangraba en un callejón oscuro, nada de la niña de 7 años con claros ojos verdes que lo había arriesgado todo para salvar a un desconocido. No sabía nada de la promesa que Nathan había mantenido durante 2 décadas, 20 años atrás. «Ella me salvó la vida cuando me estaba muriendo en un callejón». Nathan siguió apretando hasta que Brandon gimió. «Me dio agua, me vendó la herida, me escondió durante 3 días. Fue el único ángel que he tenido en mi vida. ¿Y tú? Te atreviste a ponerle las manos encima a mi ángel». Nathan tiró de Brandon hacia atrás y lo estrelló contra la pared de nuevo, con un golpe que sacudió toda la habitación. «Le cortaste la línea del sujetador. Planeaste matarla para cobrar el seguro. La llamaste lastre junto a su cama de hospital. Y esta noche has venido aquí para intentar terminar el trabajo». Brandon se derrumbó, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. «Por favor, ten piedad». «Me equivoqué. No volveré a hacerle daño». Nathan se rió con un sonido más frío que el hielo. «¿Piedad? ¿Crees que mereces piedad?
En la cama, Eva observaba la escena atónita e incrédula. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué la protegía. No conocía el pasado que él acababa de contar en voz alta, pero podía sentir la fuerza y la protección que irradiaba, como una muralla que se interponía entre ella y el hombre que la quería muerta. Hace 20 años, susurró Eva, y un recuerdo borroso comenzó a aflorar en su interior. El adolescente en el callejón, la sangre en la chaqueta de cuero, la promesa antes de desaparecer en la noche. Nunca te olvidaré, te lo prometo. Nathan oyó su susurro, y por un instante su mirada se suavizó mientras la miraba. Luego se volvió, frío como el hielo de nuevo, y miró a Brandon. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más fuertes, más cercanas. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. Leo Martínez y Dylan Murphy habían llamado a la policía en cuanto Nathan irrumpió en la habitación de Eva. Sabían que su jefe quería que Brandon fuera castigado por la ley, no muerto a manos de Nathan. La policía irrumpió en la habitación. Las armas apuntaban a los dos hombres. ¡Suéltalo!, gritó un agente. Nathan miró a la policía, luego volvió a mirar a Brandon y lentamente soltó su agarre. Brandon cayó al suelo, tosiendo violentamente, arrastrándose como un gusano. «Él», dijo Brandon con voz ronca, señalando a Nathan. «Él me atacó. Arrestadlo». Pero los agentes no le hicieron caso. Leo ya les había proporcionado las pruebas de los delitos de Brandon, el audio del dispositivo de escucha, el video de la cámara de la habitación y la grabación que Eva había hecho de Megan confesándolo todo. Brandon Mitchell queda detenido por intento de asesinato, fraude al seguro y agresión con agravantes, dijo el agente, esposando a Brandon mientras éste gritaba y protestaba. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Brandon fue arrastrado fuera de la habitación, y sus gritos resonaron en el pasillo hasta que se desvanecieron en la distancia. La habitación volvió a quedar en silencio, quedando solo Eva y Nathan. Ella lo miró. Él la miró. 20 años, una promesa y este momento. Nathan abrió la boca como si quisiera decir algo. Luego se detuvo. Solo le hizo un pequeño gesto con la cabeza a Eva. Sus ojos expresaban todo lo que no podía expresar con palabras. Gratitud, preocupación y un sentimiento tan profundo que había llevado consigo durante 2 décadas. Luego retrocedió hacia las sombras y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Eva lo vio alejarse, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía su nombre, no sabía quién era, pero sabía una cosa. Ese hombre la había salvado, igual que ella lo había salvado a él 20 años atrás. 2 días después de aquella horrible noche, la justicia finalmente se puso en marcha. Brandon Mitchell fue acusado formalmente de una larga lista de delitos graves, entre ellos intento de asesinato, lesiones corporales intencionadas, fraude al seguro y sabotaje de la propiedad con intención de matar. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Desde las grabaciones del dispositivo de escucha que capturó todas las conversaciones entre él y Megan, hasta el video de la habitación del hospital que lo mostraba entrando a escondidas para intentar matar a Eva, pasando por el informe técnico que demostraba que la línea del sujetador de Ava había sido cortada deliberadamente. El abogado de Brandon intentó conseguir la libertad bajo fianza, pero el juez la denegó inmediatamente, alegando que era un peligro para la sociedad y que existía un alto riesgo de fuga. Megan Pierce fue detenida pocas horas después de Brandon. La policía la detuvo mientras hacía las maletas para huir, llamando a la puerta de su lujoso apartamento. La grabación que hizo Eva se convirtió en la prueba clave, ya que Megan confesó todo el plan. Desde presentar a Brandon a Eva como parte del plan, hasta el hecho de que ella y Brandon habían mantenido una relación antes de la boda, pasando por sus conversaciones sobre sabotear los frenos, Megan fue acusada de cómplice de intento de asesinato, obstrucción y conspiración para cometer fraude. Ella sollozaba y gritaba que era inocente, que todo era culpa de Brandon, pero ya nadie la creía. Eva veía las noticias desde su cama de hospital, mirando fijamente a Brandon y Megan en la televisión mientras los llevaban esposados al tribunal. No sentía la euforia triunfal que había imaginado. Solo sentía un profundo y silencioso alivio, como si finalmente le hubieran quitado un gran peso de encima. El matrimonio falso había terminado. Los traidores estaban pagando el precio y ella seguía viva. En los días siguientes, Ava se recuperó poco a poco.
Podía ponerse de pie y dar unos pasos con la ayuda de la enfermera. Su voz volvió a la normalidad. Sus fuerzas mejoraban día a día bajo los cuidados dedicados de Sarah Mills y el personal médico. Su madre, Patricia, ahora podía visitarla cuando quisiera. Ya sin las restricciones impuestas por Brandon, Patricia se sentaba junto a la cama de su hija durante horas, tomándole la mano y llorando de felicidad y de culpa por sentir que no había protegido a su hija. Pero incluso en esos momentos de paz, Ava no podía dejar de pensar en el misterioso hombre de aquella noche. Su imagen la perseguía, alto y imponente, con profundos ojos negros que parecían ver a través de ella. Dijo que era el hombre al que ella había salvado hacía 20 años. Dijo que ella era el único ángel que había tenido en su vida. Apareció en el momento exacto en que ella más lo necesitaba, y luego desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera existido. ¿Quién era? Una tarde, mientras Sarah ayudaba a Ava a practicar cómo caminar en la habitación, Ava decidió preguntarle, «Sarah, ¿sabes algo sobre el hombre de aquella noche? ¿El que me salvó?» Sarah se detuvo, con un destello de vacilación en su rostro. Sabía la respuesta, pero no estaba segura de si debía decirla. «Por favor», dijo Ava con voz urgente, «necesito saberlo». Dijo que era alguien a quien yo salvé hace 20 años, pero no lo entiendo. No recuerdo haber salvado a nadie. Sarah suspiró y ayudó a Ava a sentarse en el borde de la cama. Se quedó en silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando cada palabra. «No sé mucho», dijo Sarah finalmente. «Solo sé que un benefactor anónimo pagó todos tus gastos médicos. Me contrató para cuidarte y te puso un guardaespaldas las 24 horas del día. Esa persona te vigilaba a través de una cámara. Sabía todo lo que te pasaba. Y esa noche, esa persona apareció en persona para salvarte». Ava escuchó, con el corazón latiendo más rápido. «¿Pero por qué?», preguntó. «¿Por qué un desconocido haría todo eso por mí?» Sarah miró directamente a los ojos de Ava, con voz lenta y cargada de significado. «Porque no es un extraño. Ava, alguien te ha estado protegiendo durante 20 años y tú ni siquiera lo sabías». Los ojos de Ava se abrieron de par en par cuando los recuerdos comenzaron a aflorar. La niña de 7 años en el callejón oscuro, el adolescente moribundo con una herida de bala en el hombro, la promesa antes de que desapareciera en la noche. «Viviré y nunca te olvidaré». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Ava cuando finalmente lo entendió todo. El día antes de que le dieran el alta, Ava recibió una carta. Fue Sarah quien se la trajo, colocando un sobre blanco suavemente en la mano de Ava con una sonrisa misteriosa. «Alguien me pidió que te diera esto», dijo Sarah. Luego se marchó, dejando a Ava a solas con la carta que había estado esperando día tras día. El sobre no tenía nombre de remitente ni dirección, solo una letra manuscrita en la esquina inferior derecha, una N. Las manos de Ava temblaban mientras lo abría y sacaba la página cuidadosamente doblada que había dentro. La letra era clara y firme, como si el autor hubiera sopesado cada palabra antes de ponerla sobre el papel. Ava respiró hondo y comenzó a leer. «Mi querida Ava», comenzaba la carta, «quizás no me recuerdes, y no te culpo por ello. 20 años es mucho tiempo, lo suficiente para que los recuerdos se desvanezcan, lo suficiente para que incluso los momentos más importantes queden sepultados bajo el polvo del tiempo. Pero yo te recuerdo cada detalle de aquella fatídica noche. La noche en que una niña de 7 años con claros ojos verdes salvó la vida de un desconocido moribundo en un callejón oscuro. Recuerdo que me encontraste cuando estaba a punto de rendirme. Me habían disparado, la sangre me empapaba. Estaba acurrucada bajo la fría lluvia, esperando la muerte. Tenía 16 años y acababa de ver cómo mataban a mi padre, perseguido por las calles por sus enemigos. Pensé que mi vida había terminado. Y entonces apareciste tú. No gritaste, no huiste. Solo inclinaste la cabeza y me miraste con la curiosidad de una niña. Luego dijiste, «Oye, estás herido. No tengas miedo. Te ayudaré». Y lo hiciste. Rasgaste tu propia ropa para vendar mi herida. Robaste comida y agua de tu casa. Me escondiste en un viejo cobertizo durante 3 días, cuidándome con toda la inocencia y bondad que un niño puede tener. No me preguntaste quién era. No me preguntaste por qué me habían disparado. No me pediste nada a cambio. Simplemente me ayudaste incondicionalmente, como si salvar a un desconocido moribundo fuera lo más natural del mundo. Antes de marcharme, me dijiste, «Prométeme que vivirás». Y te lo prometí.
Te prometí que viviría. Te prometí que nunca te olvidaría. Durante los últimos 20 años he cumplido ambas promesas. He vivido. Aunque mi vida nunca ha sido fácil, me convertí en alguien a quien quizá no querrías conocer. Un hombre de oscuridad, de violencia, de cosas que no se pueden decir en voz alta. Pero sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, nunca te olvidé. Te he observado desde la distancia durante 20 años, protegiéndote sin que tú lo supieras. Borré las deudas de tu madre cuando ella tenía dificultades. Me deshice de los matones que te acosaban en la universidad. Te ayudé discretamente a conseguir un buen trabajo. Y cuando tuviste tu accidente, me aseguré de que recibieras la mejor atención. Te rodeé de protección, vigilando cada paso para que nadie pudiera volver a hacerte daño. Quizás te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué haría todo esto por alguien a quien solo vi una vez hace 20 años? La respuesta es sencilla, Eva, porque tú me diste algo que nadie más me había dado nunca. Esperanza. Me diste esperanza en el momento en que más desesperado estaba. Me demostraste que, en un mundo lleno de oscuridad y crueldad, los ángeles aún existen. Y tú, Abba, fuiste mi ángel. No espero que me recuerdes, no espero que me busques. Yo pertenezco a la oscuridad y tú a la luz. Nuestros mundos nunca estaban destinados a cruzarse. Pero quiero que sepas una cosa. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, me recuerdes o no, siempre estaré aquí, en las sombras, protegiéndote. Esa es la promesa que he mantenido durante 20 años y la mantendré hasta mi último aliento. Vive una vida feliz. Eso es todo lo que necesito. La carta terminaba con una simple firma, la letra N. Eva se sentó inmóvil en la cama del hospital, con lágrimas corriendo por sus mejillas y el papel temblando en sus manos. Ahora lo recordaba. Recordaba la lluvia torrencial de hace 20 años. Recordaba al adolescente con sangre en el hombro y desesperación en los ojos. Recordaba la promesa que le había hecho antes de desaparecer en la noche. Y ahora sabía que la había cumplido durante 20 años. Nathan susurró el nombre como una plegaria, como un agradecimiento, como una promesa propia. Viviré una vida feliz, lo prometo. Un año después, la vida de Ava Lawson había cambiado por completo. Estaba detrás del mostrador de una pequeña cafetería llamada Little Angel, la tienda que había soñado abrir durante tantos años. El sueño que Brandon había destrozado. Ahora era real. Situada en una tranquila calle de las afueras de Boston, con paredes blancas decoradas con claveles, la luz del sol se colaba por los grandes ventanales y el rico aroma del café se extendía por el local. Ava se había divorciado de Brandon y había recuperado todo lo que él había intentado robarle. La casa que le había dejado su padre, los ahorros, el anillo de diamantes de su abuela, todo había vuelto a ella. Brandon fue condenado a 25 años de prisión por intento de asesinato y fraude al seguro. Megan recibió 15 años como cómplice. Envejecerían tras las rejas y Ava ya no tenía que temerles. Su madre, Patricia, ahora vivía con ella en una pequeña casa cerca de la cafetería. Patricia la ayudaba a hornear cada mañana, charlaba con los clientes habituales por las tardes y sonreía con tranquila satisfacción al ver que su hija finalmente había encontrado la paz. Ava se había recuperado por completo, tanto física como emocionalmente. Ya no era la chica frágil e ingenua que solía ser. Se había vuelto más fuerte, más lúcida y más agradecida por la vida que nunca. Pero había una cosa que no había cambiado. Cada mes, el primer día, llegaba a su cafetería un ramo de claveles blancos, sin nombre del remitente, sin dirección de remitente, solo una pequeña tarjeta con las palabras familiares. No estás sola, sé fuerte. Ava sabía de dónde venían las flores, sabía quién las enviaba, y cada vez que recibía ese ramo, su corazón se llenaba de la sensación de estar protegida, amada, recordada. Intentó encontrar a Nathan. Le pidió a Sarah que se pusiera en contacto con él, le envió cartas a través de canales que creía que podrían llegarle y esperaba verlo solo una vez para poder darle las gracias. Pero Nathan se negó. Nunca apareció, nunca respondió, nunca dejó que lo encontrara. Se quedó en las sombras, donde pertenecía, donde eligió protegerla desde la distancia sin manchar el brillo de su vida. A pocas cuadras de distancia, dentro de un coche negro aparcado en la calle, Nathan Sterling se sentó en silencio, observando a Ava a través de la ventana de la cafetería. Ella sonreía a un cliente, preparaba un capuchino, vivía la vida que se merecía.
La luz del sol caía sobre su cabello castaño claro, haciéndola parecer un ángel a la luz del día. Jefe, Leo habló desde el asiento del conductor. Ella todavía quiere conocerte. Envió otra carta. Nathan no respondió. Solo observaba a Eva, observaba su sonrisa, observaba la paz en su rostro. Había cumplido su promesa durante 20 años. La había protegido cuando ella necesitaba protección. Y ahora que ella estaba a salvo, él permanecería en la oscuridad. Seguiría observándola desde lejos. Seguiría siendo el guardián silencioso al que ella nunca necesitaría conocer, porque así era como la amaba. Sin exigir, sin poseer, sin entrometerse, solo estando allí, en las sombras, asegurándose de que ella siempre fuera feliz. Conduce, dijo Nathan finalmente. El coche se puso en marcha, dejando atrás la tranquila calle. Pero antes de que desapareciera por completo, Eva levantó la vista de repente y se volvió hacia la ventana. No podía ver el coche, no podía ver a Nathan, pero podía sentirlo. Sabía que estaba allí fuera, en algún lugar, observándola, protegiéndola, y sonrió. La sonrisa de alguien que sabe que nunca está solo. Nathan, susurró, sabiendo que él no podía oírla. Gracias por todo. El mal crece en silencio. El amor se demuestra con acciones, no con bonitas palabras. Y a veces la persona que te quiere muerto es la que yace a tu lado en la cama. Pero también hay personas escondidas en la oscuridad, dispuestas a sacrificarlo todo para que tú puedas vivir. Ava no sobrevivió por suerte, sino porque hace 20 años plantó una buena semilla y esa semilla se convirtió en una fortaleza que la protegió durante el resto de su vida. Esta historia nos enseña que la bondad nunca se olvida. Un pequeño acto de compasión puede cambiar la vida de alguien y algún día te será devuelto de una forma que nunca hubieras imaginado. Sigue creyendo en la bondad, sigue aferrándote a la fe. Y recuerda siempre que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, hay ángeles que te protegen en silencio. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que compartimos cada día. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te ha hecho pensar esta historia sobre la confianza, la traición y el amor silencioso? ¿Alguna vez alguien te ha protegido sin que tú lo supieras? Comparte tus opiniones en los comentarios, porque realmente queremos saber lo que hay en tu corazón. Gracias por ver el video hasta el final. Deseamos a todos los que vean este video buena salud, una vida feliz y días tranquilos. Adiós. Nos vemos en el próximo video.